va usted a ver algunos versículos aquí, o usted en la lección. Una de las cosas que cada mamá necesita, una cosa fundamental, esencial, es alimentar su fe en Dios, su confianza en Dios. La fe es lo que le va a sostener a usted en medio de pruebas y dificultades. La fe le da esperanza. La confianza de que Dios puede obrar en el corazón de sus hijos, de su esposo, le dará a usted entonces la esperanza para seguir adelante. Y aun si no hubiese algún cambio, usted necesita recordar que en el fondo se hará lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. La confianza en Dios es lo que te va a sostener. La confianza en Dios, la fe en Dios es lo que tú necesitas alimentar. Pero la fe en Dios no es solamente un deseo de algo bueno en el futuro, no. La fe en Dios se relaciona con la palabra de Dios, que usted no puede alimentar su fe sin la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a hacer de usted una mujer de fe, o de usted un hombre de fe. En Lucas 17, versículos 5 y 6 dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe verdadera no se trata de mover árboles, no se trata de mover plantas. La fe verdadera entonces se relaciona con Dios. Recuerda que en los versículos anteriores Jesús habló del perdón. Jesús habló acerca de cómo llevarnos con nuestro prójimo. Entonces parece que ellos dicen: eso es muy difícil, Señor, ¿puedes aumentarme la fe entonces? Y dicen: el problema no es tu cantidad de fe en este momento, es en quién está tu fe, en quién está depositada tu confianza. Entonces la fe verdadera es fe bíblica. La fe verdadera se basa en la confianza en Dios, en la persona de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios. La fe no es solamente el deseo de que algo bueno pase en el futuro, no, eso no es fe. La fe es decir, pensar en Dios y decir: Él tiene el control, Él dice en su palabra que su presencia está conmigo. Eso es fe. Entonces la fe verdadera no la puedes separar de la palabra de Dios. Hay personas que dicen: no te burles de mi fe, pero lo que dicen no está en la Biblia. Entonces no es fe, es solamente es un deseo tuyo, es un anhelo intenso en tu corazón. Entonces fe no es desear sanarte solamente. La fe está en que Dios tiene el control de todo y Él puede obrar. Si tengas o no, recuperes o no la salud, Él va a obrar. Entonces dice: aumentanos la fe. Si es verdad que la fe puede crecer, lo vamos a ver en un momento. Hay gente débil en la fe, hay gente con poca fe según la Biblia, pero por eso debo estar alimentando mi fe. Y eso lo hago cada vez que abro la Biblia, cada mañana a leer, cada domingo al escuchar la Biblia, o entre semana. Debe estar creciendo mi fe o mi confianza en Dios. Entonces, cuando hablamos de fe, estamos hablando de pensar. Estamos hablando de pensar en la persona de Dios, en la obra de Dios. Mira Isaías 57, 10 y 12. Dice: en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste: no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Mire, ¿de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí. ¿Te das cuenta que cuando Dios reprueba a los judíos, a Israel, por su temor, dice: has faltado a la fe, y luego dice: y no te has acordado de mí? La confianza en Dios significa pensar en Dios, pero no pensar cosas que Él hará, que nunca ha dicho que hará, sino pensar en cosas que Él dice que hará. Entonces, lo que te va a ayudar, lo que te va a fortalecer, te va a sostener, es la fe. Tal vez desesperas y tu problema es que tienes poca fe. Tal vez entras en crisis y desesperación y desaliento porque estás débil en la fe. Son expresiones que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 6:30 dice Jesús: si la hierba del campo hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe? Está hablando de provisión en el contexto. ¿Qué beberemos? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Dice: poca fe. Tú vales más que la hierba, tú vales más que las aves. Yo te voy a cuidar, dice. Yo voy a proveer. Otra vez dice: poca fe. Mira Mateo 8:25, dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron
diciendo: Señor, sálvanos. Están en una tormenta los discípulos, están en la barca, y de repente la tormenta es tan grande, tan fuerte, y Jesús está allí durmiendo, está agotado, pero dice: ¿por qué teméis, hombres de, otra vez, poca fe? Hace un momento temían si habría o no provisión de Dios. Dice: el problema es poca fe. Ahora temen si Dios los está cuidando, los va a cuidar. Y les dice: hombres de poca fe. Mamá, es lo que está pasando contigo. La provisión te alarma, el cuidado de Dios por ti o tu familia te alarma. ¿Sabes qué diría Cristo a ti, mamá, para confortar tu corazón? ¿Tienes poca fe? No es que te condena, te dice: estoy yendo a la raíz del problema. No estás confiando en mí, quizás no me conoces tanto como deberías. ¿Por qué no estás conociendo más de mí? Hay personas que se alarman y se asustan porque son más expertas en sus problemas, en sus enfermedades, que de Dios. Son más expertos en esto que expertos en Dios. Debes conocer a Dios. Mira Mateo 14, 30 y 31. Otra tormenta, pero no está Jesús en la barca. Viene caminando a la barca y dice entonces que Pedro, si eres Jesús, manda que yo si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ven. Pedro camina sobre las aguas, pero dice que al ver, versículo 30, el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando él dice algo, tú puedes llevarlo a cabo, él ordena en su palabra. A él le dijo, ya nadie más que podía caminar sobre el agua. Ven, solo a él. No te atrevas a intentar caminar sobre el agua. A Pedro se lo dice, pero mira lo que le dice. ¿Cuál fue el problema? Hombre de poca fe. ¿Te das cuenta que es posible tener poca fe? Mateo 16, 8 y 9. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Otra vez, poca fe. Es una de las cosas que Jesús llamó la atención. ¿Sabes a quién? A sus discípulos. Una persona sin Cristo es una persona muerta espiritualmente. Una persona que no se ha arrepentido y puesto su fe en Él no es salva. Pero si ya ha puesto su fe en Él, entonces es suficiente. Tal vez su fe es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Sí, hay semillas más pequeñas, pero era una expresión entre los judíos para hablar de algo pequeño. La semilla de la alfalfa es más pequeña, pero era una expresión, así como perro que ladra no muerde. Cuando alguien quería hablar de algo pequeño, es más pequeño que una semilla de mostaza. Jesús usa esa expresión, pero dice: si así empieza, aunque sea poca, puede crecer, puede aumentar. En Romanos 14:1, Pablo dice: recibid al débil en la fe. El débil en la fe es el que recién está empezando. Es débil porque puede caer fácilmente si no está alimentándola. Entonces dice que no pelees con el débil en la fe para contender sobre opiniones con un recién convertido. Por supuesto, no vamos a pelear con ellos, pero debemos recibirlos. Pero mira la expresión: débil en la fe, poca fe. Primero los Corintios 2, 4 y 5, por favor, dice: ni mi palabra ni mi predicación, dice Pablo, fue con palabras persuasivas. Versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Es un error basar mis creencias o mi confianza en lo que enseñan los hombres, la sabiduría de hombres. La fe verdadera está basada en la palabra de Dios. Mira este versículo que ojalá puedas memorizar conmigo, por favor. Romanos 10, 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Básicamente, la persona que ignora la Biblia, es imposible que ejerza fe. La persona que no conoce la palabra de Dios es la persona que entra en pánico, es la persona que entra en temor, es la persona que entra en terror, en desesperación. Es el querer, en realidad, hermana, estar animada, entusiasmada, sin Dios, sin la Biblia, equivale a levantarte del suelo tomando tus hileras. Querer levantar es imposible. Eso el mundo lo enaltece. Estoicismo, la idea de sé fuerte, sé firme, tú puedes. No, tú te puedes, si te caes, levántate. Y tú. Eso no existe, no ante los ojos de Dios. Él espera de nosotros que nuestra confianza esté depositada en Él, que nuestros pensamientos estén enfocados en Él. Básicamente, una persona sin Cristo es una persona que no piensa. Si te das cuenta, no piensa en temas espirituales, no piensa en Dios, no sale de su boca
la palabra de Dios, la confianza en Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, el control de Dios. No tiene esas cosas y por eso entra en pánico, entra en desesperación, entra en crisis. Por eso le abruman los problemas y piensa entonces en abrazar el pecado como respuesta, el suicidio como solución. Nada. El creyente confía, tiene su confianza puesta en Dios, está pensando, es una persona que piensa, el creyente, y piensa en el poder de Dios, el amor de Dios, y eso es lo que nos sostiene. La fe es por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que alimenta mi fe. Escucho la palabra de Dios, confío en Dios entonces, y mi fe está creciendo. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, mira, por esa fe condenó al mundo. Significa esto: Dios le dijo a Noé: prepara un arca porque voy a destruir el mundo. Entonces tú prepara un arca, entra al arca, entra tú y tu familia. Noé creyó, porque creyó, obedeció, hizo lo que Dios dijo. Nunca había llovido, pero él hace lo que Dios dice, y Hebreos dice: por esa fe. ¿Te das cuenta que eso es fe? Dios habla, tú obedeces, eso es fe. Dios habla, tú le crees, eso es fe verdadera, fe bíblica. ¿Sabe qué, mamá? Usted tiene mucha presión, usted tiene mucha tensión. Pensamos que los problemas con nuestros hijos acaban cuando acaban el colegio y parece que se multiplican. Hay mucha tensión en nuestro corazón, pasa el tiempo, la salud del esposo, nuestros nietos, empiezan todo eso empieza a generar tensión en tu corazón. Hay tensión en las relaciones con las personas que amamos y decimos: va a ser así siempre. Una vez más, tú necesitas confiar en Dios, en que Dios está obrando a través de tus problemas. No es que en tus problemas tú estás sola, Él está allí, Él está más cerca que nunca según su palabra. El asunto es si lo crees, y Él está obrando y Él tiene el control de las circunstancias. El asunto es si lo crees. Entonces el problema no es el problema es tu falta de fe, tu poca fe, tu fe débil, y debes alimentarla con la Biblia. Por eso, una mujer de fe es una mujer de la Biblia. Una mujer de fe es una mujer que cree lo que dice la Biblia, hace lo que dice la Biblia, confía con todo su corazón en lo que encuentra en la Biblia. Miren por favor 1 Corintios 16:13, si puedes saltarle hasta allí. Dice: velad, y luego dice: estad firmes en la fe. Otra vez, ¿qué te produce la fe? Firmeza. Estad firmes en la fe. Según los Corintios 1:24, mamá, mira, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque, mira esta parte, por la fe estáis firmes. Si no fuera la confianza en Dios, de que Dios hará algo en el corazón de las personas que amo, si no es la confianza en Dios de que Dios hará algo en el corazón de mi esposo, si no fuera la confianza en Dios y su provisión y su cuidado. ¿Cuántas veces ha llegado la provisión oportuna de Dios en el pasado? ¿Crees que no va a llegar? Ha habido un problema que tú pensabas: este es el fin, y ya saliste, y Dios diciéndote: hija, yo te libré. Pero tu fe está creciendo. ¿No te das cuenta que la firmeza viene por la fe en Dios, en la persona de Dios, en las promesas de Dios? Tu fe no puede estar en una persona, te puede fallar, no puede estar. Tu protección y tu provisión no gira alrededor de tu esposo. Dios es el que provee a través del trabajo en la vida de tu esposo, pero tu confianza no puede estar en personas, es en Dios, la persona de Dios. Mira, 2 Corintios 10:15, no nos gloriamos en trabajos ajenos, esperamos que, mira, conforme crezca vuestra fe, haz crecer tu fe a través de la palabra de Dios. Obedece, más que obedeces, más que quieres obedecer, más que crees, más que confías. 2 Tesalonicenses 1:3 dice: vuestra fe va creciendo. Vuestra fe va creciendo. Mira Efesios 6:16, por favor, hermano. Vienen dudas, vienen preocupaciones, temores, te asustas. La Biblia compara esas dudas y temores sobre Dios y su cuidado a dardos, a flechas que van apuntando tu corazón y tus emociones. Y Pablo considera incluso al maligno involucrado en estas emociones o estos sentimientos. En Efesios 6:16 dice: toma el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego
griego dice del maligno. Ahí va Satanás diciendo, Dios no te ama. Ahí está, no vas a salir de esta. Y ahí está como dardos de duda. Sí, y te desanimas, y te desalientas, y te ahogas, te asfixias en medio de todo esto. Lo que Pablo dice, levanta el escudo de la fe. Dice, Dios me está cuidando, porque la Biblia lo dice. Eso es levantar el escudo de la fe. Dice, Dios tiene el control de todo. Eso es levantar el escudo de la fe. Pero ¿cómo vas a levantarlo si no estás alimentándote con la palabra de Dios? Primera Tesalonicenses 5:8, muy interesante el versículo, dice, somos del día. Somos del día. Por eso, sabes que hay cosas de la noche, es pecado. Cosas de la noche es el pecado, lo malo. Cualquier pecado, cualquier rostro que tenga, alcohol, es de la noche, es pecado, es la mentira, el orgullo, todo eso es de la noche. Dice el creyente, somos del día, seamos sobrios, dominio propio, habiéndonos vestido con, mira esta parte, la coraza de fe y de amor. ¿Sabes a qué se compara la fe? A una coraza, la parte del soldado que cubría el pecho y cubría el corazón de emociones destructivas, preocupado, alarmado, temblando, asustadizo. Dice, la fe es como una coraza, cubre tu corazón de emociones equivocadas, y la esperanza de salvación como yelmo. La salvación es como un casco que protege tus pensamientos. Dios es el que cuida tus pensamientos y tus emociones, pero tienes que ejercer tu fe, pero tu fe va a ser probada. En 1 Pedro 1, 6 y 7 dice, para que vuestra, versículo 7 por favor, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Los problemas, ¿sabes qué hacen? Someten a prueba tu fe, porque una fe que no es probada no es una fe digna de confianza. Tu fe va a ser probada, y las pruebas, las dificultades, son cosas que Dios permite para que tú sepas cuánta confianza tú mismo le tienes a Él, para que tú te des cuenta. No es que Dios no sabe, Él sabe, es para que tú sepas, porque no sabes cuánta confianza tienes en Él hasta que tu fe es probada. Pero una vez que sales de la prueba, tu fe sale como el oro, sin escoria, más pura. Eso es lo que va a pasar. Tú necesitas, mamá, ser una mujer de fe en Dios, confianza en Dios, pensar en Dios, en la persona de Dios, los atributos de Dios, y eso se logra solamente a través de la palabra de Dios. ¿Qué debo saber sobre la fe? Llena estos espacios, por favor. De los niños van viniendo, hermano Lalo, por favor. Número 1, la fe debe estar basada en la palabra de Dios. Llena el primer espacio. La fe debe estar basada en la palabra de Dios, o no es fe verdadera. Número 2, la fe consiste en pensar sobre Dios. Número 3, la fe puede seguir creciendo. Tu fe debe estar creciendo. No puede estar como al inicio, como al comienzo. No puede ser, hermano. No puede ser adolescente. No puede ser la misma confianza, lo mismo que sabes sobre Dios ahora. No puede ser lo que sabías hace un año. Tienes que conocerle más. 4, la fe me sostiene en medio de pruebas y dificultades. Es lo que te va a sostener, es lo que te va a ayudar. La fe es lo que nos sostiene. Y número 5, la fe es probada a través de las tribulaciones. Las pruebas muestran cuán genuina es tu fe, cuán fuerte es tu fe, cuán creciente es tu fe. Las pruebas, porque van a venir. Dios las permite, pero Él tiene el control. Dice, es necesario que padezcáis, pero quiero que sepas esto, de este lado del cielo va a haber padecimiento, pero allá en su presencia se acabará. Entonces, quiero preguntarte en esta tarde, ¿cuánta fe tienes? ¿Cuánta confianza tienes? ¿Estás alimentándola? ¿Eres débil en la fe? ¿Eres hombre o mujer de poca fe? ¿Qué estás haciendo para cultivar tu fe? Hacer crecer tu fe. Vamos a orar, por favor.